El hogar de la Biblia, donde amamos, estudiamos y protegemos la palabra de Dios. Presenta Biblia Católica de Cío San Miguel, Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, traducida en español y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos, por el ilustrísimo señor Don Felipe Escío de San Miguel, ex provincial del Orden de las Escuelas Pías de Castilla, obispo de Segovia, y preceptor del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, año 1790, Valencia, España. Del Nuevo Testamento, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 13. Temas. Propone el Señor diversas parábolas: la del sembrador, la de la agricultura, la del grano de mostaza, la de la levadura, la del tesoro escondido, la del comerciante que busca perlas de mucho valor, la de la red echada en el mar, y el mismo Señor por la mayor parte las explica. Pasa a predicar a su ciudad de Nazaret, y los de la ciudad se escandalizan, y no le reciben. Versículo 1. En aquel día, saliendo Jesús de la casa, se sentó a la orilla de la mar. Comentario del versículo 1. Saliendo Jesús de la casa. Esto es, como era muy numeroso el pueblo que había concurrido, no podía entrar todo en la casa en donde estaba Jesús. Por esto su bondad y misericordia le sacaron fuera de ella hacia la orilla del mar de Galilea, para que todos con mayor libertad pudiesen acercarse a este hombre Dios, de cuya boca salían palabras de vida eterna. San Jerónimo. Versículo 2. Y se llegaron a él muchas gentes, por manera que entrando en un barco se sentó, y toda la gente estaba en pie a la ribera. Versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí que salió un sembrador a sembrar. Comentario del versículo 3. Por parábolas. Esto es, comparaciones o semejanzas de cosas naturales. En esto se conformaba con el estilo del país. Por otra parte, quería ocultar a los sabios presumidos y soberbios lo que por su misma ceguedad y altanería no podían o no querían entender. Versículo 4. Y cuando sembraba, algunas semillas cayeron junto al camino, y vinieron las aves del cielo, y las comieron. Versículo 5. Otras cayeron en lugares pedregosos, en donde no tenían mucha tierra, y nacieron luego, porque no tenían tierra profunda. Versículo 6. Mas en saliendo el sol, se quemaron, y se secaron, porque no tenían raíz. Versículo 7. Y otras cayeron sobre las espinas, y crecieron las espinas, y las ahogaron. Versículo 8. Y otras cayeron en tierra buena, y rendían fruto, una a 100, otra a 60, y otra a 30. Comentario del versículo 8. Y otra a 30. No todos tenían el don de la inteligencia necesaria para descubrir las verdades importantes que se ocultaban bajo el velo de estas figuras o expresiones enigmáticas, y por esto convidaba el Señor a los que no lo tenían, a que acudiesen a pedirlo a aquel
que según San Juan 1:9, es la verdadera luz. Versículo 9. El que tiene orejas para oír, oiga. Versículo 10. Y llegándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Comentario del versículo 10. ¿Por qué les hablas por parábolas? Esto es, ¿y no de la manera clara e inteligible que usas con nosotros? Versículo 11. Él les respondió, y dijo: porque a vosotros os es dado sobre los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Versículo 12. Porque al que tiene, se le dará, y tendrá más. Mas al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Comentario del versículo 12. Aun lo que tiene, se le quitará. Esto es, San Lucas dice: aquello que piensa tener. Jesucristo, usando de un modo proverbial, da a entender que al que tiene lo que debe tener, se le dará más y más, de manera que le sobre, y al que no lo tiene, se le quitará aún aquello poco que tiene, o que parece tener. Y así a vosotros, les dice: discípulos míos, que tenéis la fe y deseos de aprender sus verdades, se os dará un conocimiento más perfecto de sus misterios. Mas a los que están fuera, por cuanto por culpa suya no creen en mí, como debían, ni tienen deseo de aprender, se les quitará aún aquello poco que tienen, para que cada día estén más ciegos y entregados a su réprobo sentido. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Comentario del versículo 13. Porque viendo no ven. Esto es, teniendo la luz delante para ver, no quieren abrir los ojos. Versículo 14. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no veréis. Comentario del versículo 14. Y viendo veréis, y no veréis. Esto es, porque no querréis meditar lo que veis, y por vuestra culpa no lo entenderéis. Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de las orejas oyeron pesadamente, y cerraron sus ojos, para que no vean de los ojos, y oigan de las orejas, y del corazón entiendan, y se conviertan, y los sane. Comentario del versículo 15. Se conviertan y los sane. Esta ceguedad y sordera nacían de una voluntad corrompida, y de la elección de su corazón, lleno de malicia. Y este es el mayor castigo que el Señor les dio: el que cerrasen los ojos, los oídos y el corazón a la luz de la misma verdad que tenían presente. Las palabras de Isaías 6:9 están conformes a la versión de la Septuaginta, y se cumplieron a la letra en los judíos del tiempo de Jesucristo. Versículo 16. Más bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestras orejas, porque oyen. Versículo 17. Porque en verdad os digo, que muchos profetas y justos codiciaron ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Comentario del versículo 17. Esto es, los profetas y justos de la ley antigua. Versículo 18. Vosotros pues oíd la parábola del que siembra. Versículo 19. Cualquiera que oye la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que se sembró en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
Comentarios del versículo 19. Primer comentario. Oye la palabra del reino. Esto es, el misterio del Evangelio, y no pone atención para entenderlo. Segundo comentario. Viene el malo. El malo, esto es, el espíritu maligno. Este es el que fue sembrado, quiere decir, la figura de aquel grano que fue sembrado, pues muchas veces, en el latín, ese, vale tanto como significar, representar. Versículo 20. Mas el que fue sembrado sobre las piedras, este es, el que oye la palabra, y por el pronto la recibe con gozo. Versículo 21. Pero no tiene en sí raíz, antes es de poca duración. Y cuando le sobreviene tribulación y persecución por la palabra, luego se escandaliza. Versículo 22. Y el que fue sembrado entre las espinas, este es, el que oye la palabra. Pero los cuidados de este siglo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y queda infructuosa. Versículo 23. Y el que fue sembrado en tierra buena, este es, el que oye la palabra, y la entiende, y lleva fruto, y uno lleva a 100, y otro a 60, y otro a 30. Comentario del versículo 23. San Jerónimo y San Atanasio entienden en estos tres frutos diferentes los tres estados de viudedad, virginidad y matrimonio. San Agustín atribuye el 100 a los santos mártires, el 60 a las santas vírgenes y el 30 al estado de los casados que viven santamente. Versículo 24. Otra parábola les propuso diciendo: semejante es el reino de los cielos a un hombre que sembró buena simiente en su campo. Versículo 25. Y mientras dormían los hombres vino su enemigo, y sembró cizaña en medio del trigo, y se fue. Comentario del versículo 25. Sembró cizaña en medio del trigo. En el griego, cizaña, y así, cizania, es acusativo plural del griego latinizado cizanfum, y en latín, lolium. Es una hierba semejante a la avena, que se cría junto al trigo, y le es muy nociva. En castellano, joyo, o balico, y también, avena fatua. Versículo 26. Y después que creció la hierba, e hizo fruto, apareció también entonces la cizaña. Versículo 27. Y llegando los siervos del padre de familias, le dijeron: Señor, por ventura no sembraste buena simiente en tu campo, pues ¿de dónde tiene cizaña? Versículo 28. Y les dijo: Hombre enemigo ha hecho esto. Y le dijeron los siervos: ¿Quieres que vamos y la cojamos? Versículo 29. No, les respondió, no sea que cogiendo la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Versículo 30. Dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega, y en el tiempo de la siega, diré a los segadores: coged primeramente la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, mas el trigo recogedlo en mi granero. Versículo 31. Otra parábola les propuso, diciendo: semejante es el reino de los cielos a un grano de mostaza, que tomó un hombre, y sembró en su campo. Versículo 32. Este en verdad es el menor de todas las simientes, pero después que crece,
es mayor que todas las legumbres, y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen a anidar en sus ramas. Comentario del versículo 32. Vienen a anidar en sus ramas. San Hilario entiende en el grano de mostaza a Jesucristo, que fue entregado a la muerte por el pueblo judaico, y como sembrado en el campo, cuando su cuerpo fue sepultado en la tierra. Este creció, y después se elevó sobre toda la gloria de los profetas que le precedieron. San Juan Crisóstomo, y otros muchos intérpretes, lo entienden de la predicación evangélica, y del establecimiento de la fe, que de unos principios tan pequeños, y desde un rincón de la tierra, se extendió por todo el mundo, y conquistó todos los imperios. Versículo 33. Les dijo otra parábola. Semejante es el reino de los cielos a la levadura que toma una mujer, y la esconde en 3 medidas de harina, hasta que todo queda fermentado. Comentario del versículo 33. Hasta que todo queda fermentado. Así como la levadura estando esparcida por toda la masa, poco a poco la va mudando, y convirtiendo en sí misma. Del mismo modo la predicación de los apóstoles, y de sus santos sucesores, mudó y convirtió todos los pueblos haciéndoselos semejantes. Versículo 34. Todas estas cosas habló Jesús al pueblo por parábolas, y no le hablaba sin parábolas. Versículo 35. Para que se cumpliese lo que había dicho el profeta que dice: abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde el establecimiento del mundo. Comentario del versículo 35. Salmos 77, 2. Manifestaré abiertamente los misterios de la salud de los hombres y demás verdades sobrenaturales y escondidas a la razón. Versículo 36. Entonces, despedidas las gentes, se vino a casa, y llegándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Versículo 37. Él les respondió, y dijo: el que siembra la buena simiente, es el Hijo del Hombre. Versículo 38. Y el campo es el mundo. Y la buena simiente son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos de la iniquidad. Comentario del versículo 38. Los hijos de la iniquidad. Esto es, los malos. Phili nequam. Es frase hebrea por nekitie. El griego, mali, del maligno o del demonio. Versículo 39. Y el enemigo, que la sembró, es el diablo, y la siega, es la consumación del siglo, y los segadores son los ángeles. Versículo 40. Por manera que así como es cogida la cizaña, y quemada al fuego, así será en la consumación del siglo. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos y a los que obran iniquidad. Comentario del versículo 41. Los que obran iniquidad. Esto es, los que hacen la iniquidad. En el versículo 38 se llaman Phili nequam. Es una metonimia decir, escándalos por escandalosos, o que dan escándalo. Otros por escándalos, entienden a los que apostatan de la fe, y por obradores de la iniquidad, a los que profanan la profesión cristiana con la corrupción de sus costumbres. Versículo 42. Y echarlos han en el horno del fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes.
Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene orejas para oír, oiga. Comentario del versículo 43. El que tiene orejas para oír, oiga. Esto es, aquel a quien se ha concedido entender lo que oye, y atender a lo que se le dice. Versículo 44. Semejante es el reino de los cielos, a un tesoro escondido en el campo, que cuando lo halla un hombre, lo esconde, y por el gozo de ello va, y vende cuanto tiene, y compra aquel campo. Comentario del versículo 44. Esta parábola nos enseña, no solamente a despreciarlo todo por aplicarnos únicamente a la verdad del Evangelio, sino también a dar muestras de extraordinaria alegría, figurada en la que muestra este hombre cuando halló el tesoro. San Juan Crisóstomo. Versículo 45. Asimismo es semejante el reino de los cielos a un hombre negociante, que busca buenas perlas. Comentario del versículo 45. Que busca buenas perlas. Esto es, de valor, de la mejor calidad. Versículo 46. Y habiendo hallado una de gran precio se fue, y vendió cuanto tenía, y la compró. Comentario del versículo 46. Una de gran precio. Estas buenas perlas pueden figurar, según San Jerónimo, la ley y los profetas, y el conocimiento del Testamento Viejo. Pero la perla de gran precio es el conocimiento del Salvador, y el misterio de su pasión y resurrección. Versículo 47. También el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en la mar, allega todo género de peces. Versículo 48. Y cuando está llena, la sacan a la orilla, y sentados allí, escogen los buenos, y los meten en vasijas, y echan fuera a los malos. Comentario del versículo 48. Echan fuera a los malos. Esto es, todos los que no sirven para comer, ni son de algún uso. Versículo 49. Así será en la consumación del siglo. Saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos. Versículo 50. Y los meterán en el horno del fuego. Allí será el llanto, y el crujir de dientes. Versículo 51. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos dijeron, sí. Comentario del versículo 51. ¿Habéis entendido? En el griego, les dice Jesús, la Vulgata la sobreentiende. Versículo 52. Y les dijo, por eso todo escriba instruido en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familias, que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Comentarios del versículo 52. Primer comentario. Escriba, oh doctor en el reino de los cielos, que es la Iglesia, saca de su corazón lleno de tesoros y riquezas la doctrina y explicación de los misterios del reino del Hijo de Dios, y por esta razón es llamado doctor. San Jerónimo. Segundo comentario. Cosas nuevas y viejas. Esto es, las verdades del Nuevo Testamento confirmadas por el Viejo. San Hilario. Versículo 53. Y cuando Jesús hubo acabado estas parábolas, se fue de allí. Versículo 54. Y vino a su patria, y los instruía en las sinagogas de ellos, de modo que se maravillaban, y decían, ¿de dónde a este saber, y maravillas,
Comentario del versículo 54. Y vino a su patria. Jesucristo nació en Betlem, habitaba frecuentemente en Capernaum, y se crió en Nazaret, por lo cual todas estas eran llamadas sus ciudades. Ahora pasó a Nazaret. Versículo 55. Por ventura, ¿no es este el hijo del artesano? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Santiago, y Joseph, y Simón, y Judas? Comentarios del versículo 55. Primer comentario. ¿No es este el hijo del artesano? San Justino determina la palabra latina faber, aplicándola al ejercicio de carpintero, y esta es la opinión más recibida del común de los fieles. Estaban escandalizados de oír hablar a Jesucristo de una manera tan admirable, porque no le miraban, sino como a un puro hombre, teniéndole por hijo de un artesano. La envidia que reinaba en el fondo de su corazón les hacía interpretar de otro modo que debían sus palabras y sus acciones. Y su ceguedad no les daba lugar para que juzgasen de él por su doctrina celestial y por sus milagros. Segundo comentario. ¿Y sus hermanos? Esto es, ¿y no son parientes suyos? Versículo 56. ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Pues ¿de dónde a éste todas estas cosas? Comentario del versículo 56. ¿Y sus hermanas? Esto es, sus parientas. Santiago el menor y Joseph eran hijos de María, que se cree mujer de Cleofás, y prima de María, madre de Jesús. Simón Cananeo y Judas Tadeo. El nombre de hermano se toma en la Escritura de 4 modos. Primeramente se dice, de aquel que lo es por naturaleza, por haber nacido de los mismos padres. De este modo Jacob se llama hermano de Esaú. En segundo lugar, se dice hermano, el que es del mismo pueblo y religión. Y por este respecto, se nombran hermanos todos los hebreos, Deuteronomio 15, 12, y los cristianos, Romanos 9, 3, cristianos, Primera de Corintios 5, 11. En tercer lugar, se llaman hermanos los parientes que eran de una misma familia. A este modo son llamados hermanos Abraham y Lot en el Génesis 13:8. Últimamente se da el nombre de hermanos a los que lo eran por afecto. Así el Señor llamó hermanos a sus apóstoles. San Juan 20, 17. En el tercer sentido se toma aquí el nombre de hermanos y hermanas. Versículo 57. Y se escandalizaban en él. Mas les dijo Jesús, no hay profeta sin honra, sino en su patria y en su casa. Comentario del versículo 57. Este era un proverbio común entre los judíos, y con él daban a entender que muy rara vez se hace aprecio de aquellos que se conocieron en los más tiernos años, porque comúnmente se miran con estimación las obras presentes de una persona, y acordándose de las travesuras de la primera edad, se miden por estas y se desprecian aquellas. Pero esto no tenía lugar en Jesucristo, en cuya infancia no hubo cosa que no fuese perfectísima y digna de los mayores elogios. Versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Fin del capítulo 13 del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.